Comisionado Iván Velázquez, el turno es suyo. Buenas tardes. Yo quisiera destacar brevemente dos puntos planteados por Claudia al inicio. Uno es por qué se produce en Guatemala esa reacción social que todo el mundo, pero particularmente América Latina, presenció en el 2015. Y unido a este, el segundo punto planteado, el papel de la CICIG en este movimiento transformador. Realmente esta reacción, aunque pudiera mirarse de esa forma espontánea como se dio el 25 de abril en el primer gran encuentro propiciado por los jóvenes, pero no solo los jóvenes, por familias enteras, podríamos decir que es el resultado de un proceso después de una gran etapa de adormecimiento, ya que estamos hablando del despertar de Guatemala. Había entonces una etapa anterior de adormecimiento. Y se produce un hecho inicial en septiembre del 2014, cuando con el Ministerio Público realizamos la investigación de la corrupción en el sistema penitenciario. Y ahí se levanta una reacción que reivindicaba la posibilidad cierta de actuar contra personas tradicionalmente intocables en el país. Y en los medios y en todos los círculos se escuchaba, pero el poder de Byron Lima todo el mundo lo sabía. Byron Lima es un preso que fue señalado en esa investigación por tener controlado el sistema penitenciario. Y es verdad, todo el mundo sabía, pero no se hacía nada. Y en el mes de noviembre hay otra investigación que tiene que ver con un señor en Izabal, llamado Haroldo Mendoza, que tenía bajo su mando una estructura armada que atemorizaba a la población y realizaba actos en procura de apropiarse de tierras y ordenaba la muerte de personas. Y se logró la captura del señor Mendoza y 12 de su organización, y nuevamente la afirmación pública. Pero si todo el mundo sabía que Mendoza estaba en eso, y también es verdad, todo el mundo sabía, lo que pasa es que no se actuaba. Y eso que fue generando realmente una reacción en las personas, no de la magnitud, porque tampoco era el tiempo, de lo que se presentó en el mes de abril, eso fue instalando en la mente de las personas, de la sociedad, que sí era posible luchar contra la impunidad, que no había personas intocables, que, como ya se ha dicho en varias ocasiones en esta conversación, nadie está por encima de la ley. Y entonces se demuestra de manera tangible, hay personas de carne y hueso que se creían intocables, que aparecen ya presas, están ante los tribunales, pero luego, en los primeros meses del 2015, hay un hecho que irrita, ofusca, podríamos decir, enfurece a la comunidad, y es un acto de corrupción evidentísimo que todo el mundo señalaba
la descontaminación del lago Amatitlán, con un aerosol o con una sustancia secreta que no podía conocerse porque era un secreto industrial, un invento especialísimo. Se pensaba descontaminar un inmenso lago que hay acá a 20 minutos de la capital. Y la entonces vicepresidenta se apersonó de la descontaminación del lago y lo cruzaba en una lancha y prometía pesca de mojarras para el mes de octubre del 2015. Y lo que uno escuchaba en todas partes era: nos creen bobos. Y estaba ese debate de la corrupción del lago Amatitlán, cuando de pronto el 16 de abril aparece en una presentación que hicimos con el Ministerio Público un organigrama de una estructura de corrupción, esa conocida como la línea, en cuya cúspide en ese momento encontrábamos al secretario privado de la vicepresidenta. Y yo creo que muy pocos vieron al secretario privado, porque venían con ese tema de los primeros meses de la gran corrupción del lago Amatitlán y dijeron, como muchos reclamaron: ¿y por qué no está la vicepresidenta? Y entonces fue que empezaron los jóvenes, y no solo los jóvenes, empezaron a promover una manifestación, un encuentro inédito realmente, como lo vimos el 25 de abril, que estaba exigiendo la renuncia de la vicepresidenta. Y después se sientan de universidades incompatibles que nadie en Guatemala creería que alguna vez se iban a sentar, como lo recordaba precisamente de la Marroquín, con una contradicción, yo creo que implícita, ni siquiera se hablaban, con los de la San Carlos. Y se sientan y dicen que es necesario aquí, frente a un propósito, frente a algo que los une, tener también un propósito común, y es este de reaccionar públicamente. Y efectivamente se unen estudiantes ya de varias universidades. Y una semana después de la segunda manifestación del 2 de mayo se produce la renuncia de la vicepresidenta. Un minuto, comisionado. ¿Qué es lo que podríamos encontrar como una nota que pueda distinguir lo que ha ocurrido en Guatemala de otros sectores, de otros países, en los que también corrupción, alta corrupción como en Guatemala, se presenta? De un lado, ese silencio del pueblo que estuvo durante tanto tiempo sometido y que entonces ya encuentra esas figuras concretas de carne y hueso a quienes se les acredita con prueba que se presenta y que la población ve, se le acredita su participación en esos hechos. Pero ¿por qué es posible eso con la fragilidad institucional que mencionaba Felipe Bosch?